todos estéis muy bien, bienvenidos un día más a mi canal. Hoy para repasar un poquito la actualidad del Real Madrid en esta semana de parón en la que hay compromisos internacionales y en la que pues hemos prestado más atención, imagino que vosotros también, al Real Madrid femenino, que tuvo un partido importante el otro día contra el Deportivo de La Coruña y que esta semana va a jugar contra el Logroño, otro partido la verdad que muy importante porque es un equipo que está peleando por eludir el descenso y que necesita el Real Madrid los 3 puntos para continuar en esos puestos de arriba de la clasificación, en los que dan derecho a jugar la Liga de Campeones el año que viene, que ya sabéis que es el objetivo final del Real Madrid. Y además, bueno, pues creo que siempre es un buen momento para repasar la actualidad del Real Madrid de cara a los partidos que vienen. Sobre todo, bueno, es verdad que está el partido contra el Eibar, que es un partido muy importante, pero yo creo que inconscientemente todos los aficionados, bueno, y me imagino que también Zidane, aunque diga que no, y algunos jugadores ya están mirando de reojo y ya están pensando también en el partido contra el Liverpool, ese partido de ida de los cuartos de final de la Champions, que finalmente se puede jugar en Madrid. Es verdad que ha tenido el Real Madrid suerte en esto, porque por ejemplo hoy se ha conocido que el Oporto-Chelsea se va a jugar en campo neutral, concretamente en Sevilla, porque hay restricciones entre los dos países, así que no pueden viajar ni a un sitio ni a otro. Bueno, empiezo a saludar a la gente. Hola Manuel, hola Quillo, hola Alestef, muchas gracias por estar en el directo, que voy a seguir con un poco lo que estaba contando y estaba situando, que hay que pensar en ese partido contra el Liverpool, donde el Real Madrid se juega mucho, se juega mucho en lo deportivo, pero también en lo económico. Es verdad que en cuanto a lo económico, ya os dije el otro día, que es un aspecto importante, que al final el Real Madrid, hola Jack, desde Zamora, que el otro día os decía que en lo económico el Real Madrid siempre presupuesta que se va a llegar y se va a llegar hasta la ronda de octavos, no presupuesta los cuartos, con lo cual es una inyección de dinero más. En esta ocasión no es tan importante porque al no haber público pues no puedes contar con una taquilla que normalmente tendrías ante un buen equipo, pero sí los premios que te da la UEFA, el fijo por estar en la Champions en cuartos, y además si ganas o si empata, pues ya sabéis que también recibe cada equipo una cantidad. Luciana Meyer, hola, también alguien se me ha escapado que no ha saludado, buenas, daros por saludados todos, que al final muchas veces estoy hablando y hay algunos que no saludo y no quiero que se sientan mal ni que piensen que a ellos no les quiero saludar. Entonces decía que se juega mucho en ese plan, en el económico, porque cuanto más lejos llegues al final pues es más importante. Y al final me hace gracia porque aquí tengo una amiga que me dice que soy leedora de mente. Y claro que lo soy, sobre todo leo la mente de David Aznar, como le gusta que diga a un buen amigo, que además no sabéis lo que sabe de fútbol femenino. Yo cuando tengo una duda recurro a él. Buenas, Miguel Ángel, que bueno, que al final me entretengo y me despistáis con lo de leer las mentes y todas estas cosas. Que decía que además de en lo económico es muy importante en lo deportivo, porque la Liga, bueno, todos sabemos ya cómo está la cosa complicada, aunque yo estoy convencida que el Real Madrid va a dar guerra y va a plantar batalla hasta el final. Por eso también el partido contra el Eibar es muy importante, para por lo menos, como mínimo, mantener la distancia que hay ahora mismo con el Atlético de Madrid. Si se puede recortar algún punto, pues bienvenido sea, pero hay que meter esa presión para que el Atlético no se sienta cómodo y sienta el aliento por detrás del Real Madrid, porque el Atlético yo creo que sabe perfectamente que el Real Madrid va a plantar cara y batalla hasta el final y que da igual que esté en la Liga de Campeones. Es más, diría que en el fondo al Real Madrid tener las dos competiciones le viene bien y estar vivo en las dos, porque así puede cambiar jugadores, puede activar a la plantilla y tienes dos frentes abiertos competitivos que estoy convencida de que motivan mucho a los futbolistas. Y lo más importante de ese tema es quién llega y quién no llega, porque el Real Madrid se ha plantado en este parón con muy pocos futbolistas, es verdad, que han acudido a sus selecciones, porque entre otras cosas tampoco ha habido eliminatorias sudamericanas y eso rebaja de alguna manera la posibilidad de que Casemiro,
Bueno, Valverde no porque está lesionado, pero Vinicius o Rodrigo que también suelen entrar, quién sabe si Militao, bueno, al final una serie de futbolistas que para mí son los compromisos más complicados. Es decir, que te tengas que ir al otro lado del mundo y al final luego vuelves el día antes del partido con apenas un entrenamiento, bueno, que es un poco complicado todo. Y eso que se van a ahorrar. Pero, al margen de los futbolistas que están con sus selecciones, tiene razón Javi, que no aviso, pero ¿dónde queréis que avise? Es que no sé cómo se puede lanzar una alerta, como hacen los medios, de voy a hacer un directo. Bueno, lo he hecho con poco tiempo, con una hora o algo así, he puesto más o menos ese margen o 3/4 de hora, porque tampoco yo sé qué tiempo voy a tener ni voy a estar disponible para poder hacer directos. Prometo poner un tuit o hacer algo más. Mira, hija, ¿ves? Es que no sé cómo avisar, decidme cómo avisen, no os puedo decir a todos, poneros un mensaje personal, voy a poner un tuit mientras que hablo con vosotros y os sigo contando, porque Javi me ha dicho que no aviso. Pues mira, mientras estoy con vosotros voy a poner un tuit, ¿vale? Tienes que activar la campanita del canal para que os avise. Eso, ¿ves? Juan, puedes avisar por Twitter, voy a avisar por Twitter ahora mismo. Los que tengáis mis notificaciones y estéis en directo, pues nada, a ver quién quiera pasarse. Estoy en directo en mi canal de YouTube. ¿Os parece bien así? Y pongo un enlace. Perdonadme, que ahora sigo con los lesionados, entonces voy a buscar el enlace, pero a ver cómo voy yo. Me busco a mí misma. Esto ya es rizar el rizo, la verdad. A ver, que ahora a lo mejor sale me estoy viendo en los dos sitios, es como surrealista lo que estoy haciendo ahora mismo, que al final me voy a perder. Bueno, que sigo con lo que estaba, con los lesionados. Perfecto. Dejen sus likes. Ahí estamos, Juan. Dejen sus likes, hagan sus comentarios y yo iré respondiendo a todo lo que me preguntéis. Entonces, en cuanto a los lesionados, hoy ha tenido Zidane la buena noticia de que Odriozola se ha incorporado a los entrenamientos, con lo cual podrá ser un futbolista útil en caso de que Zidane lo considere oportuno. Y yo creo que Carvajal está descartado, porque aunque recuperara y tuviera lo que se dice la alta médica, el alta competitiva será difícil que la obtenga. Y no vas a poner a Carvajal de titular ante el Liverpool con los jugadores tan importantes que tiene el Liverpool en ataque y cuando llevas tanto tiempo parado. Así que yo con Carvajal no cuento para ese partido ante el Liverpool. Luego, ¿podría recuperarse? Mariano debería entrenar con el grupo, aunque haya entrenado en el interior de las instalaciones. Fede y Kroos siguen con sus procesos de recuperación. En principio, lo que siempre me han dicho es que los dos tienen complicado llegar, pero que tiene mejor pinta o que parece que podría tener más posibilidades de llegar Toni Kroos. Así que yo confío y espero que Kroos, que se conoce muy bien, que fue a Alemania, a que le hicieran un chequeo y que comprobaran esos autores y que le liberaran de los compromisos internacionales, supo pararse a tiempo para poder estar presente en los choques tan importantes que va a tener el Real Madrid. Así que en cuanto a los lesionados, eso, yo creo que para el Eibar el único que va a llegar es Odriozola y hay que cruzar los dedos y ver cómo se completa la semana para el partido contra el Liverpool. A ver, dos preguntas de Ramos, que mira, me ponen ahí G. Castillo, que pone que por favor se recupere Kroos. Yo creo que sí, que ojalá, porque no sé vosotros lo que pensáis, pero yo el otro día ponía encuesta y algunos me decíais, no, también incluye a otros jugadores, pero yo decía que para mí los jugadores más importantes del Real Madrid por posiciones estaban siendo Courtois esta temporada, que ha salvado al Real Madrid en partidos súper complicados y que ha estado brillante en casi toda la temporada. En el centro del campo, es que, claro, si digo a los tres, pues es verdad, pero para mí, personalmente, han sido más determinantes esta temporada Kroos y Modric. Sobre todo, incluso pondría un pelín por encima a Kroos que a Modric. En la delantera pues me quedaba con Benzema. Algunos me decíais que Fede había sido importante en algunos partidos, que Lucas Vázquez, otros me decíais que Nacho. Evidentemente esos futbolistas han sido importantes, pero para mí el top 3 serían pues o top 4 serían esos 4. Los otros han estado muy bien, pero por encima. Todo el equipo, las 48,
no sé qué dice, a Carla Camacho, hay uno que es fan de Carla Camacho, bueno, como mucho, ¿no? Como muchos, porque Carla Camacho, a los que no estáis tan metidos en el fútbol femenino, os aconsejo que veáis algún partido del juvenil o del Real Madrid B, porque Carla Camacho es un espectáculo de delantera que, si Dios quiere y tiene suerte, va a dar mucho que hablar en la élite del fútbol femenino. Es una futbolista extraordinaria. Me preguntabais que si Aslani está lesionada. No, que yo sepa no está lesionada. Ha estado tocada, ya sabéis, con esos problemas en los aductores, que es una lesión que es complicada siempre y que tardas en recuperarte, que no es tan fácil, ¿no? Así que vamos a ver cómo llega para los próximos partidos, y por eso David Aznar entiendo que le ha ido a poner poquito a poquito. Aquí me preguntáis, algunos que ya os habéis perdido mis directos y mis vídeos. Yo de verdad os digo que estéis atentos a lo que os digo. En el caso de, ya no sé lo que os iba a decir, ya estaba diciendo de Haaland y Mbappé, que me habéis preguntado 14 veces. Intento leer y he visto algo de la séptima, pero no sabía. Haaland y Mbappé. Os he dicho en muchas ocasiones que los dos es imposible que vengan el mismo año. O sea, no hay club que pueda asumir ese gasto para los dos futbolistas. Es inasumible hoy por hoy. Si el Real Madrid, pues de repente, no sé, es que iba a decir que jugara al Euromillones o a la primitiva, y entonces la liaban, ¿no? Y le tocaban 200.000 millones, y entonces sí podría fichar a los dos, pero es que es inviable fichar a los dos. Y además os he explicado, por activa y por pasiva, 200 veces, que en el caso de, o sea, las relaciones con los dos clubes, del Real Madrid con el Borussia Dortmund y las relaciones del Real Madrid con el Paris Saint-Germain, son extraordinarias. Entonces el Real Madrid no va a dar un paso en falso, no va a contactar con el jugador sin saber si el otro club quiere vender. Esa debe ser la primera premisa. En cuanto a Mbappé, por hablar del que venimos hablando durante mucho tiempo de él, Mbappé tendrá que pronunciarse. Mbappé acaba contrato en el 22. Está en negociaciones con su club, le han puesto una oferta sobre la mesa y ahora tendrá que responder y decir, ¿quiero seguir o no quiero seguir? Si no quiero seguir, bueno, eso será una buena noticia para el Real Madrid, pero recuerdo que el Paris Saint-Germain, a todos los futbolistas que a lo largo de estos años han dicho que no querían renovar su contrato o que no querían seguir, no les han dejado salir antes, incluso pudiendo haber ganado dinero. Por ejemplo, con el caso de Cavani, con el caso de Rabiot, y no sé si se me escapa alguno más. Los últimos jugadores que recuerdo que han salido del Paris Saint-Germain que no han renovado, todos han salido al término de su contrato. Que es una política, que es respetable. Prefieren aguantar al futbolista un año más por H o por B, porque digan, lo necesito para mi esquema, o porque simplemente ahora voy a ver lo que pasa, y ya está. Vale, que sí, que me decís que Mbappé no es Cavani o Rabiot, vale, me parece muy bien, pero yo digo que son dos diferentes, incluso Marquinhos, si me apuras, o sea, que son jugadores que han salido cuando acaba el contrato. No son, pero es una política clara del club que la viene marcando y que además lo ha dicho. Yo entiendo que con Mbappé, evidentemente, sería diferente, pero no tengo tampoco ningún indicador que me diga que va a ser diferente. Vosotros sí lo sabéis, yo no lo sé. O sea que al final es que es una política que he visto, y lo que he visto es eso. Lo otro no lo he visto. Entonces cuando lo vea lo creeré. Y a partir de ahí, si decide el Paris Saint-Germain venderlo, no sé qué precio pondrá, y luego tendrá que aceptar Mbappé las condiciones económicas y tendrá que dar el paso de que quiera salir. Así que hasta que Mbappé no se pronuncie, pues yo realmente veo que es muy difícil. Si mañana se pronuncia y dice que quiero irme y fuerza, pues entonces ya veremos si la situación es diferente. En el caso de Haaland, yo creo que es diferente porque Haaland sí ha manifestado, por lo menos gente de su entorno, que quiere salir. Y luego hay otro punto que os lo he explicado muchas veces, que el Borussia Dortmund es un equipo que normalmente no le importa vender a sus estrellas. Es verdad que muchos acaban en el Bayern de Múnich, que son los primeros que se hacen con sus jugadores, y que además en este año obtendría una recompensa económica que no obtendría el año que viene, donde yo he podido confirmar por 2 sitios que tendría esa cláusula de 75 años, de 75 millones, no años, pero estamos hablando del año que viene. Así que si el Borussia Dortmund decidiera vender a Haaland,
dadas las buenas relaciones que hay entre los dirigentes del Borussia Dortmund y los dirigentes del Real Madrid, pues entonces podrían iniciarse las negociaciones, pero tendría que dar ese paso. Lo de Álava, lo de Álava creo que es lo más factible de todo lo que hay, que creo que no está hecho, pero entiendo que se va a hacer, porque al final el deseo del futbolista es fichar por el Real Madrid, aunque, insisto, hay otros clubes que también están detrás de él y que también le han ofrecido interesantes propuestas. Pero si me dices ahora mismo cuál de los tres veo más fácil, pues evidentemente Álava. Y a partir de ahí, bueno, pues luego Haaland y Mbappé. Me estáis preguntando por las renovaciones de las suecas, no hay ninguna novedad. Si Zidane o Varane seguirán Zidane. Pues Zidane, es que ahora mismo, Nicolás, es que es imposible saberlo. Imagínate que Zidane gana la Champions, pues Zidane continuará en el Real Madrid. Si llega a la final, pues seguramente también continuaría. Imagínate que gana la Liga y la Champions, pues continuaría. Si no gana ninguna, pues a lo mejor no. O sea, yo creo que al final estamos hablando del futuro de Zidane, pero creo que está muy condicionado a todo lo que vaya a pasar de aquí a cuando acabe la Liga. Y luego también algo que ya se me escapa, que es que el asunto de la voluntad que tenga el propio Zidane, si le apetece continuar o no le apetece continuar, y a partir de ahí pues veríamos. Me decía Madridismo Real que si viene Álava es porque se van Sergio Ramos y Varane. No tiene nada que ver. A mí lo que me dijeron es que nada tiene que ver la situación de Álava con la situación de Ramos con la incorporación de Álava, que son dos operaciones diferentes. Así que, aparte, es un futbolista, que me lo estáis diciendo ahora, que es que puede jugar en muchas posiciones. Ha jugado de mediocentro, ha jugado de lateral, ha jugado de central, así que te da muchas posibilidades, sin lugar a dudas. ¿Te emociona el nuevo Bernabéu? Pues la verdad que mola, que mola mucho verlo. Y sobre todo, como lo estoy siguiendo día a día, pues al final sí parece que esos avances se van notando y estoy cada día con más ganas de ver cómo acaba. Me estáis preguntando que si vería a María Pri como posible técnico del Real Madrid. Pues hombre, es una posibilidad, porque lo que mismo que he dicho del Real Madrid también lo puedo aplicar al Real Madrid femenino, ¿no? Al final hay que cumplir los objetivos y hay que cumplirlos. El otro día os expliqué, David Zandar acaba contrato. Bueno, pues al término del contrato, como todos en las empresas, nos evalúan y nos dicen: ¿qué has hecho esta temporada? ¿Lo has hecho bien? ¿Lo has hecho mal? Hay gente que trabaja por objetivos, ¿no? Y al final de temporada, pleno objetivos, mitad objetivos, cero objetivos. A partir de ahí se toman decisiones en las empresas. Pues el Real Madrid también toma decisiones, y me parece que María Pri, bueno, es una entrenadora que tiene su trayectoria y ahí están los resultados que ha obtenido, sin ir más lejos. Bueno, pues este año con el Levante, donde está haciendo una gran temporada. Dice uno que siempre leo la pregunta, justo ahora que te leo, estás diciéndome ¿se venderá Militao? Pues no me consta que Militao sea uno de los jugadores que se va a poner en venta. Y bueno, además hay que hablar un poco también cuál es el futuro de Sergio Ramos y de Varane, ¿no? Que son dos futbolistas que uno acaba contrato este año, el otro dentro de 2, pero que se tendrían que iniciar las conversaciones para sus renovaciones, y vamos a ver qué sucede, ¿no? Y al final Militao es un futbolista por el que has hecho una gran inversión y que le tienes ahí. En cuanto a ventas, bueno, pues yo creo que hay futbolistas que todos creemos o pensamos, ya ni siquiera sin tener... ¿Hay opciones reales de un puesto de Champions? Pues hombre, yo creo que sí, que ahora mismo el Real Madrid tiene opciones reales de estar en Champions. O sea que al final es como está clasificado, en tercera posición, se clasifican los 3 primeros, y yo creo que, hombre, tendría que hacerlo muy mal, ¿no? Para no estar entre los 3 primeros clasificados, aunque toquemos madera, crucemos los dedos, que luego no me llaméis gafe. Ay, son muchas preguntas y me cuesta mucho leeros todo lo que me estáis diciendo. Estoy intentando memorizar y recordar alguna. Que si se harán fichajes, si se clasifica para la Champions para luchar por el título, evidentemente el objetivo del Real Madrid va a ser luchar por los títulos. Se harán fichajes, por supuesto.
Me encantó la entrevista en el podcast de Mente en Blanco. Pues muchas gracias y muchas gracias a ellos. En cuanto a ventas del Real Madrid, bueno, yo, ¿qué es lo que estaba diciendo? Que al final hay nombres que incluso sin tener información, bueno, pues todos tenemos un poco claro, ¿no? Isco, que apenas ha tenido tiempo, ha tenido minutos, no tiempo, lleva mucho tiempo en el Real Madrid, pues Isco evidentemente entiendo que ya simplemente él, por su necesidad de jugar y de ejercer su profesión, se buscará una salida. Entiendo que el futuro de Ceballos va a depender un poco también de lo que decida al final el entrenador. Odegaard, pues la decisión del Real Madrid o la preferencia del Real Madrid sería que continuara, pero luego también hay que ver cuál es la voluntad de los futbolistas, ¿no? En cuanto a Jovic, pues yo creo que si llega una oferta, Jovic saldrá. La idea evidentemente es vender a Bale, pero claro, todos son ideas que luego hay que ejecutar. Y recuerdo, por enésima vez, por si hay alguien que todavía no se ha dado cuenta, de que estamos en un año de pandemia, donde hay muchas dificultades, donde no se pueden hacer grandes excesos económicos, pero no solo el Real Madrid, sino en otros jugadores que otros equipos que quieran estos jugadores. Nacho renovó, si no recuerdo mal, hace 2 años. Renovó, o sea que todavía habría que ponerlo. Marcelo, hombre, es un futbolista que al final no deja de ser un capitán. Yo creo que para mí es un futbolista útil si sabe asumir el rol de futbolista secundario. Y lo que decía el otro día, un poco liberarle de las tareas defensivas, ¿no? Que al final es donde más se le pueden achacar algunos fallos, pero a mí me parece que ha tenido un par de partidos en los que ha jugado mal, pero otros que le he visto bien en los que ha participado, ¿no? Que al final hay que valorar eso. Y el otro día dije, e insisto, que siempre el sistema nuevo de los 3 centrales, poniendo a Marcelo en esa posición y liberando un poco de tareas defensivas, pues al final le puede beneficiar. Jorge de Frutos me parece un buen jugador, una buena opción para ocupar la posición de Lucas Vázquez, porque sobre todo el Real Madrid tiene una situación ventajosa porque posee el 50% de su pase. Entonces al final, si te tienes que ir al mercado a buscar otro jugador que al final te va a costar más caro y tienes la posibilidad de Frutos, que conoce la casa, conoce el Real Madrid, conoce las exigencias, y si él quiere apostar por volver, pues siempre es una decisión que si piensa el Real Madrid en un lateral derecho. No me consta, aunque por ejemplo Odriozola es otro jugador que también podría salir. Lunin, yo lo que le he visto me parece que es un buen portero, es muy joven, pero también necesita jugar algún partido, ¿no? Porque al final los porteros yo creo que se hacen mejores cuando tienen partidos, porque estando inéditos pues es muy difícil, y para mí es una posición, la de portero, que necesita minutos para poder jugar o para poder demostrar tu valía en un sentido o en otro. Perdóname, quería ver un poquito. Soy muy fan del té. Estoy siempre de acuerdo contigo, eres una crack, muchas gracias. Fichará el Milan a Brahim. En el Milan están bastante contentos con Brahim. Yo creo que van a pedir, por lo que me ha dicho un buen amigo, van a querer prolongar la cesión. Ya no tanto sé si ficharle, porque al final también el Milan atraviesa problemas económicos, ¿no? ¿Qué opinas del declive? Bueno, declive de Jovic, es que se ha ido a mitad de temporada en un equipo hecho, empezó muy fuerte, luego ha ido cayendo. Bueno, no es fácil ser goleador y no es fácil adaptarte, y no es fácil incorporarte al equipo cuando ya está hecho, pero bueno, confiemos también, por el bien del Real Madrid, que le mejoren y que le vayan mejor las cosas a Jovic. En el Madridismo al día, que contesta eso, ¿cómo va la recuperación de Kroos y de Valverde? Bueno, ya he dicho antes que al principio del vídeo, donde están repasando un poco quién llegaría y quién no, que en principio parecía que Kroos sí podría llegar, aunque existe una posibilidad de que no, pero que tenía mejor situación que Valverde. Lo que pasa es que ya siempre digo lo mismo, que ellos trabajan para llegar, pero luego cualquier cosa puede cambiar, y a lo mejor si no está al 100%, pues Zidane prefiere reservarse
algún futbolista para otros partidos. Se va a fichar a Celia en el lateral. Bueno, es una jugadora que os dije que estaba en la lista, pero esa lista va cambiando y va ampliando y tiene muchos jugadores. Algunos que, por supuesto, jugadoras, en este caso, que yo desconozco, porque no se puede saber todo, porque al final, bueno, en el mundo del fútbol es muy pequeño y puedes conocer por unas cosas y por otras todos los nombres, pero es imposible conocer todas las que están en la lista y luego también las circunstancias. Pues a lo mejor contactas con Celia y Celia tiene una situación contractual que no la permite llegar o que no acepta las condiciones, bueno, vete tú a saber, o a lo mejor luego prefieres otra futbolista que juegue de central o en cualquier otra posición, ¿no? Si hay que elegir. Así que vamos a ir, yo intento averiguar, pero no siempre se puede saber todo. Sergio Santos, bueno, es un buen lateral, es una opción tirar del Castilla. Bueno, pues más o menos creo que vuestras preguntas al final siempre se centran en lo mismo. ¿Sabes de algún interés de una futbolista de banda? Al margen de las jugadoras que os he dicho, no sé más intereses. Estoy pendiente de algo que me han dicho que a lo mejor hay alguna noticia esta semana y a lo mejor la semana que viene tengo alguna noticia que que daros, pero de momento no me consta ningún nombre más de los que ya os he dado, y además os he dado unos cuantos, y todos con sus argumentos que luego ya os digo que pueden darse o no pueden darse, pero yo intento traer la información más fiel tanto en el Real Madrid como en el Real Madrid femenino, y sobre todo cuento lo que sé. Rosita tiene contrato hasta el 23, sí, lo que pasa es que la situación de Rosita es un poco diferente, porque, por ejemplo, imaginaros, que Dios quiera que no, porque además el Betis es un equipo, me cae muy bien, imaginaos que el Betis desciende, pues a lo mejor no puede asumir o sería frenar la carrera de algunas futbolistas y hay que hacer algún tipo de cambio, ¿no? Entonces, por eso hay muchos nombres y luego muchas situaciones y todo puede cambiar. ¿Viste lo de Naikiri, la noticia del fichaje del Real Madrid? Bueno, eso es lo de Naikiri, ya os lo dije hace mucho tiempo, que estaba apalabrado, ella y Esther, y que si nada se torcía, pues vestirían de blanco la próxima semana, la próxima temporada, pero al final yo siempre digo, pongo el 99,9 porque siempre hay algo que se puede estropear. Me ha preguntado Nacho que si pregunté lo de los asientos, sí, pero no me lo han querido decir, así que cuando me lo digan lo trasladaré en el... Qué malos sois, ahora los que estáis diciendo, no voy a decir el mensaje ese que acabo de leer, que cuando sepa lo sabré, pero ya son oficiales o no, el qué. Y lo del contrato Arabia Saudí, sí, me consta que hay negociaciones y para tener un patrocinador exclusivo con algo de Arabia, pero tampoco lo tengo cerrado al 100%. Que no sé lo que me estáis preguntando, lo de oficiales o no. Oficial, que yo sepa, no hay ningún fichaje oficial, a no ser que en este tramo haya habido algún fichaje oficial y yo me lo haya perdido. Así que si lo ha habido, vosotros os habéis enterado antes que yo, porque yo estoy aquí delante de la cámara y ya está. Culpa mía, chicas, ya. Bueno, porque estáis con la bromita, ¿no? Bueno, no pasa nada, que yo me encajo las bromas muy bien, pero de decir que también he dicho otros nombres muchos y gracias a Dios, y crucemos madera, y tocamos madera y crucemos los dedos que no ha pasado nada, y esperemos que no pase nada con ninguna jugadora, ni del Real Madrid, ni de las contrarias, ante todo, fair play. Y nada, que me voy a ir despidiendo, que ya llevamos aquí mucho tiempo hablando, así prefiero hacer cortitos los directos, pero más repetidos, y poneros al día un poquito con todo lo que hacéis. Sí, ¿verdad? Es más divertido pensar que hay un gafe, sí. Bueno, yo también lo pienso muchas veces, o sea que... Y además, por ejemplo, cuando me dicen pronósticos, digo, nunca quiero decir pronósticos, porque siempre que digo, imagínate, una porra para el clásico, digo, el Real Madrid va a ganar 2-0, bueno, pues al final siempre acaba perdiendo, entonces llega un momento que para no hacer el gafe y el contragafe y todas estas cosas, bueno, pues decidí no dar pronósticos porque pensaba que lo gafaba. Bueno, yo también soy muy de esas cosas, pero espero y espero que las lesiones respeten a todas las futbolistas. Que lo dicho, que muchísimas gracias por estar al otro lado, que espero que os haya gustado el vídeo,
y a ver si en 2 días, y ahora con la Semana Santa, como no nos podemos meter, no nos podemos mover, como tenemos el cierre perimetral, bueno, pues ya a las 11 hay que estar en casa, pues seguro que con todos recogidos me da tiempo a hacer directos mucho más largos. Son de quita y pon los cuadros, ya luego otro día os lo diré. Os los pondré, los puedo quitar y los puedo poner todos. Y los carteles de la Champions, que los veis, me falta también el de la Champions, que además me falta el que más me gustó, la final de Cardiff. Están pegados y se pueden poner. Hasta la próxima, mi querida amiga. Gracias, Quillo Granadino. Nunca sé si eres de Granada o no, porque lo de Quillo me suena más a Cádiz, pero si eres de Granada, me encanta Granada, y también si eres de Cádiz, me encanta Cádiz. Bueno, me encantan un montón de sitios de España y del mundo. Me gustaría poder ir a un montón de sitios. Un beso para todos, que ha sido un gusto, y nada, que en un par de días estoy otra vez aquí para responder a vuestras preguntas. Uy, mira, Reinaldo Cubano, tienes mucho mérito. ¿Estás en Cuba o aquí? Me encantó Cuba cuando estuve en La Habana, en Cienfuegos, en Los Cayos. Un país maravilloso. Lástima que la situación no sea tan buena para la gente de allí como debería ser, y si está en Cuba tienes mucho mérito, porque al final el wifi allí, o el wifi, es muy caro, así que muchas gracias de corazón por estar allí. Saludos a Perú. Tengo muchas ganas de ir a ver cuando acabe el COVID al Machu Picchu, es uno de mis viajes que tengo pendientes. Así que nada, vivo en Ecuador, bueno, pues no está mal en Ecuador, pero Cuba es maravilloso, y es una pena que la situación que atraviesa, porque como país y la gente es estupenda. Bueno, pues nada, un beso para todos, muchas gracias, y lo dicho, en un par de días nos volvemos a encontrar por aquí si os apetece. ¡Hasta luego! ¡Chao, chao!